Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que están aquí reunidos el día de hoy. Gracias también por conectarse a la segunda clase. Gracias también a nuestro hermano Martín por compartirnos sus maravillosos conocimientos, todo el conocimiento que él tiene. Tengo para decirles a ustedes que yo fui alumno de él. Bueno, aún todavía soy alumno de él, ¿no? Todavía le quedan 3 meses de poder sobre mí. Todavía soy alumno de él. Y cuando se tomó en cuenta, o sea, cuando se pensó en hacer un taller de homilética, realmente que la primera persona que salta a nuestra mente y las personas del contexto de la Iglesia de Cristo en Honduras lo va a corroborar, y es que el único que nos salta a la vista, o el primero que nos salta, es el hermano Martín Murillo. Pues tiene muchísima experiencia en el tema y pues no por nada es el catedrático encargado de esas clases aquí en el Instituto Baxter. Entonces, muchísimas gracias al hermano Martín y muchísimas gracias también a todos y cada uno de ustedes que se han estado conectando, que han estado escribiendo, que están pendientes, que quieren aprender algo más y que también han visualizado de nuevo la clase en YouTube, porque ya nos hemos dado cuenta que han visualizado la clase de nuevo en YouTube y que me imagino que trajeron también sus tareas hechas. Y más de uno también me escribió a mí por interno a preguntarme, bueno, cómo tenían que hacer la tarea y de qué manera la iban a hacer, y que ya estaban ansiosos por ver la segunda clase con nuestro hermano Martín. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una oración porque vamos a encomendar esta reunión a nuestro Padre Celestial, que Él es el encargado de todo, y una vez que esté en manos de nuestro Señor, entonces ahí sí le vamos a dar el paso a nuestro hermano Martín. Entonces, vamos a iniciar con un... Oremos. Padre bendito y misericordioso Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por esta noche que llega también, Padre bendito. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que se encuentran aquí reunidas, Padre. Muchísimas gracias te damos, Dios, porque tú pones esa semilla en su corazón, Padre, y pones ese interés a las personas también para que se preparen, Señor, para que se profesionalicen en ti, Dios. Sabemos que predicar tu palabra, Señor, evangelizar a las personas no es un acto sencillo, Padre, y tampoco puede ser un acto tradicional, Dios, que solamente nazca de nuestro corazón, Señor, sino que también tenemos que tener mucho conocimiento, Señor, y tenemos que aprender a hacerlo también de la mejor manera, Padre. Si nosotros queremos aprender, Padre de los cielos, en alguna otra profesión, Señor, y le dedicamos tiempo, Padre, para aprender cualquier cosa del mundo, Señor, ¿por qué no hacerlo para ti, Dios? Te pedimos también de igual manera, Señor, que bendigas a nuestro hermano Martín, Señor, que bendigas su conocimiento, su mente, también su lengua, Padre de los cielos, para que él pueda comunicarnos de la mejor manera todo lo que tiene por enseñarnos, Señor, y que esto sea de provecho no solamente para nuestras vidas y para nuestras iglesias, Señor, sino también para tu reino, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Martín. Gracias, hermano James. Buenas noches para todos. Bendiciones. Es una alegría estar nuevamente con todos ustedes en esta noche de viernes. Ok, como habíamos acordado el día de ayer, hoy vamos a ver un poco de este modelo de estructuración de bosquejos homiléticos que pues queremos implementar. Aclarar que no es el único modelo, ¿verdad?, de estructuración. Existen muchos más, con la diferencia que algunos tienen o pueden representar esa parte de dificultad para algunos hermanos, principalmente aquellos que no tienen tanta experiencia estructurando sermones. Entonces, lo que buscamos con este modelo, pues, es facilitar esa parte de la elaboración de los bosquejos de nuestros discursos. Entonces, en esta noche yo voy a tratar de mostrarles cómo es que lo vamos a hacer, ver algunos elementos importantes que están ahí intrínsecos en cada una de las partes, como lo mirábamos el día de ayer del bosquejo, específicamente centrándonos en la parte de la introducción y el desarrollo propiamente dicho del sermón. Ok, entonces voy a compartir con ustedes la diapositiva
para que comencemos entonces a ver algunas de estas elementos que hemos estado mencionando. El día de ayer, pues nos quedábamos en esta diapositiva y para referirnos, ¿verdad?, a este concepto que es un poco más actual por algunos elementos que rescatamos del proceso de comunicación, ¿verdad?, aplicados en este caso a la homilética. Entonces vamos a entrar de lleno, esto lo mirábamos el día de ayer, y vamos a ver entonces esta parte que tiene que ver propiamente con la introducción. Recuerden que nosotros pensamos, ustedes se les asignó la tarea el día de ayer de pensar en un tema, de tener ya un tema listo para poderlo estructurar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es precisamente pensar en el tema de nuestra predicación. No hemos tenido la oportunidad de ver cada una de las variaciones de sermones que hay, pero sí hacíamos alusión el día de ayer en cuanto a el sermón temático, y en este sentido vamos a estructurar un sermón temático. Por eso es que estábamos hablando ayer de traer un tema de predicación, el cual a ustedes les gustaría compartir. Entonces, en este modelo contemporáneo, veamos algunas cositas importantes de la introducción. Este modelo identifica 3 aspectos de la introducción, siendo el primero la frase de contacto, ¿verdad? Ese es el primer elemento de la introducción. La frase de contacto consiste en lo que pronunciamos en los primeros segundos de nuestra comparecencia pública, o podemos llamarle, en otras palabras, el saludo, ¿verdad? O la manera en cómo nosotros nos dirigimos. Pero esa frase de contacto no solamente establece ese contacto, ese vínculo con el público cuando nosotros hablamos, sino también cuando nosotros miramos. Es decir, el predicador que llega al púlpito debe tener el tiempo para acomodar sus cosas, lo que lleva para predicar, pero también debe utilizar el tiempo para dirigirse al auditorio, no solamente con frases, con palabras, sino también con la mirada, porque sucede que en algunos casos, algunos predicadores saludan al auditorio mientras están acomodando ahí sus cosas en el púlpito, y eso no es correcto desde el punto de vista de la oratoria. Entonces, vamos a procurar, en la medida de lo posible, realizar ese contacto visual, ¿verdad?, con la iglesia, con las personas que están al frente de nosotros, y el saludo, ¿verdad?, que normalmente nosotros pues decimos buenos días, buenas noches, que Dios les bendiga. En algunos casos nosotros decimos es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, esa manera que podemos nosotros modificarla. El día de mañana, por ejemplo, vamos a ver algunos elementos que en oratoria los identificamos, los tipos de exordios, es decir, la manera en cómo nosotros podemos introducirnos en una comparecencia pública, ¿verdad? Y poder modificar esa parte, porque siempre lo hacemos buenos días, que Dios le bendiga. Entonces, como que no hay tanta sorpresa. Recuerde que una de las cosas que nosotros como oradores debemos buscar, pues es en primera instancia crear cierta expectativa en el auditorio, llamar la atención del auditorio, porque nos interesa atrapar la atención del auditorio. Por eso algunos expertos en comunicación dicen que desde el momento que el orador o el predicador se dirige al podio o se dirige hacia el púlpito, está comunicando, ¿verdad? Siempre abordamos una unidad que tiene que ver con el lenguaje no verbal, es decir, lo que nosotros transmitimos a través de nuestros gestos, la manera en cómo caminamos hacia el púlpito, la manera en cómo nos vestimos, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que se consideran en ese proceso de comunicación. Pero en este aspecto, la frase de contacto es eso que pronunciamos en los primeros segundos y donde establecemos nuestro primer vínculo con el auditorio desde la perspectiva oral, es decir, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Entonces, recordemos eso, que la introducción tiene la frase de contacto.
Un segundo aspecto de la introducción es la declaración temática. Esta es nuestra propuesta, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, el tema que desarrollaremos y el cual nos ocuparemos en los próximos minutos de nuestra participación frente al auditorio. Dentro de la declaración temática, podemos enfatizar nuestro propósito al abordar el tema que vamos nosotros a desarrollar. Es decir, ustedes dicen, buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir un tema que realmente a mí me parece de suma necesidad, de suma importancia para la iglesia del Señor hoy en día. Y usted comienza a desarrollar, a hacer toda esa declaración temática, ¿verdad? Y pues eso va a crear una expectativa también en el auditorio, en el púlpito. Entonces, el segundo elemento que nosotros incorporamos a este modelo contemporáneo, pues es esa parte que conocemos como la declaración temática. Recuerden, en primer lugar, la frase de contacto, que es el saludo, lo que nosotros pronunciamos en primera instancia, y luego viene la declaración temática, que es cuando nosotros hablamos del tema, ¿verdad? Hablamos también del propósito, decimos, yo quiero abordar este tema porque considero que nos podemos motivar, por ejemplo, hacer cualquier actividad o cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda perseguir el propósito o el objetivo de nosotros de compartir ese mensaje. Entonces, frase de contacto, declaración temática, ¿verdad? Como los dos primeros elementos de la introducción. El tercer elemento de la introducción es la frase interrogativa. Anoche alguien preguntaba, ¿verdad? Sobre este elemento. ¿Qué es la frase interrogativa? Bueno, en este modelo, la frase interrogativa, que no es más que la elaboración de una pregunta, nos sirve como enlace entre la introducción y el desarrollo. Esto es a lo que en homilética tradicional se le definía como transición, ¿verdad? Siempre nos decían a nosotros hay que hacer esas transiciones de manera que pasemos de un punto o de una sección a otro punto de manera sutil y que no se sienta ese cambio así tan brusco. Entonces, la frase interrogativa, que es el planteamiento de una interrogante, nos sirve a nosotros para hacer ese enlace entre la introducción y el desarrollo. Entonces, usted recuerde que en el otro elemento que decíamos que es la declaración temática, usted plantea el tema y generalmente el tema aborda una situación, una problemática y la pregunta sirve como transición porque usted va a responder a esa pregunta en la parte del desarrollo, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que facilita este modelo, ¿verdad? O este nuevo modelo para los predicadores cuando de repente no tenemos tanta experiencia predicando tras del púlpito, ¿verdad? Entonces, esta frase interrogativa va a ser crucial. El planteamiento de esa frase interrogativa debe permitirle al predicador que pueda crear una respuesta amplia, ¿verdad? Porque no debe elaborarse una frase interrogativa o plantear una interrogante de, como se le conoce, de manera cerrada, ¿verdad? Una pregunta cerrada en la cual nosotros podamos encontrar una respuesta como un sí o como un no. No, debe plantearse de manera que sea un poco más amplia. Entonces, recordemos esos tres elementos que tiene la introducción: frase de contacto, declaración temática y la frase interrogativa. Lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? En un ejemplo propiamente de un sermón, de una predicación, de cómo quedaría, ¿verdad? Y de cómo se miraría esto. Entonces, recordemos esos tres aspectos de la introducción. Ahora bien, la frase interrogativa, como decía, nos ayuda a establecer con mayor claridad los puntos principales de nuestro desarrollo. Miren, en la homilética tradicional, uno de los grandes problemas que encontrábamos cuando no tenemos esa experiencia es crear los puntos del desarrollo. ¿Cómo creo el primer punto del desarrollo?
el segundo punto, el tercer punto. Y ahí teníamos esa dificultad porque uno decía, ¿y qué pongo acá? ¿Verdad? ¿Qué puedo poner acá? Y teníamos esa dificultad y muchas veces por cumplir con un requisito homilético poníamos 3 puntos, pero en realidad en cada punto se abordaba un tema diferente, ¿verdad? O un tema o un aspecto que no tenía nada que ver con el tema de nuestra predicación. Entonces eso generaba problemas, eso generaba que el predicador incluso no estuviera tan claro en lo que iba a exponer y mucho menos la congregación iba a entender lo que el predicador iba a decir. Gracias a Dios, como yo le digo a los estudiantes, nosotros tenemos personas en la iglesia como parte de nuestro auditorio que son muy respetuosos, ¿verdad? Muy difícilmente un hermano se va a levantar de su asiento y se va a ir porque no le gusta nuestra presentación, ¿verdad? Los hermanos son educados y aunque nuestra predicación sea un desastre, pues ellos la escuchan, ¿verdad? Ellos se quedan ahí escuchando nuestra predicación, pero nosotros sabemos o debemos darnos cuenta que ese mensaje que se está transmitiendo no es tan efectivo, ¿verdad? Y no estamos alcanzando nuestro objetivo o nuestro propósito de predicación. Ok, entonces ahí tenemos los 3 elementos, ¿verdad? De esta estructura. Frase de contacto, declaración temática y la frase interrogativa como 3 elementos principales de la introducción. ¿Qué es lo que hacemos en la introducción? Pues esos 3 elementos. Dentro de la declaración temática, nosotros podemos presentar el tema con una ilustración, podemos presentar el tema con una anécdota, ¿verdad? O podemos ir directamente al tema como tal, ¿verdad? Al tema como tal y luego pues establecemos la frase interrogativa. Ok, vamos a la parte del desarrollo. En la parte del desarrollo, nosotros conocemos ya los puntos mayores y los puntos menores. En esta propuesta hay 3 aspectos invisibles, ¿verdad? Entre comillas, pero el predicador, quien elabora el bosquejo de predicación, sabe que están esos 3 aspectos, ¿verdad? Que deben cumplirse en cada punto principal o en cada punto mayor. En primera instancia, el primer elemento que es el enlace entre la introducción y el desarrollo es el elemento que se le conoce como la declaración, ¿verdad? La declaración. Entonces, si yo formulo una pregunta en la frase interrogativa que diga, ¿cuáles pueden ser aquellos 3 elementos que pueden ayudarnos al crecimiento espiritual? Entonces, en la parte de la declaración usted pone, número 1, el estudio constante de la palabra de Dios. Entonces, eso responde a la pregunta que usted hizo en la parte de la introducción. ¿Cuáles aspectos nos pueden ayudar a crecer espiritualmente? ¿O qué cosas nos pueden ayudar a crecer espiritualmente? En la parte del desarrollo, en la declaración, usted pone, número 1, el estudio constante de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y luego de esa declaración, que claro, usted va a ahondar, ¿verdad? Va a hablar algo de esa parte que usted está diciendo. Luego viene un elemento que tiene que ver con la ilustración. La ilustración nos va a permitir a nosotros entender eso que nosotros estamos planteando en la declaración, ¿verdad? Entonces, facilita la comprensión para el auditorio de lo que nosotros estamos dando. Imagínense que en la parte de la declaración nosotros estamos introduciendo información sólida, información dura que de repente no puede ser tan entendible para los hermanos porque posiblemente ahí nosotros implementemos tecnicismos, palabras, ¿verdad? Algunos conceptos que de repente no pueden ser así fácilmente entendidos o captados por los hermanos en la iglesia. Entonces, para ablandar un poco esa parte, entonces necesitamos utilizar alguna ilustración. Las ilustraciones pueden ser anécdotas personales, ¿verdad? Experiencias personales,
pueden ser historias, ¿verdad? Elementos históricos, incluso pueden ser textos de la palabra de Dios que nos ayuden, ¿verdad?, a enlazar y a entender mucho mejor esa parte de la declaración. Y luego, nosotros vamos a hacer una aplicación. Porque si no hacemos una aplicación, si solamente estamos hablando y hablando y hablando y no hacemos una aplicación, entonces la gente no se va a sentir, o los hermanos en la iglesia no se van a sentir como que son tomados en cuenta, porque lo que al final nosotros queremos decirle a los hermanos es que así como pasó, por ejemplo, en la Biblia, así también nosotros debemos hacer. Así como muchos hermanos cumplían con ese mandamiento, así también nosotros hoy en día necesitamos cumplir con ese mandamiento. Entonces, la aplicación es la parte que relaciona el aspecto de la enseñanza, el aspecto de la palabra de Dios con la vida de la iglesia. Entonces, estos tres elementos son sumamente importantes. Entonces, voy a aclarar un poquito más estos tres elementos en cuanto a la declaración, la ilustración y la aplicación. Y como lo decía, un poquito más adelante vamos a ver ya el ejemplo propiamente dicho de este modelo. Ok, la declaración en este caso es la primera respuesta a la frase interrogativa. Es decir, el primer punto principal, ¿verdad? El primer punto principal de nuestro desarrollo va a ser la primera respuesta a esa frase interrogativa. Entonces, ¿por qué establecemos la frase interrogativa? Porque eso nos va a permitir elaborar el primer punto de nuestro desarrollo pensando en función de esa frase interrogativa. Y ahí no hay pérdida, ¿verdad? Ahí no hay pérdida, a menos que nosotros no entendamos, porque imagínense si yo pongo en la frase interrogativa, ¿qué hora es en este momento? Y alguien pone en la primera parte del desarrollo, hoy es viernes. Entonces usted dice, no hay lógica, ¿verdad? No hay enlaces. Si yo pregunto, si yo hago la pregunta en esta sección que se le conoce como la frase interrogativa, ¿qué podemos hacer nosotros para crecer espiritualmente? Entonces, ¿qué espera la iglesia? Que yo le diga, ¿verdad? Que yo le diga cómo podemos crecer espiritualmente. Yo no me voy a poner a hablar, ¿verdad? Miren, hermanos, es importante que vengamos a la iglesia y participemos de la cena del Señor, que amemos a los hermanos, ¿verdad? Cosas que de repente nosotros sabemos. Miren, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia y usted dice, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Verdad? Yo lo que necesito es que me digan puntualmente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿Verdad? Entonces, responder a esa pregunta. Entonces, yo elijo una primera respuesta a esa pregunta, puedo elegir otra segunda respuesta, que sería el segundo punto del desarrollo. Entonces, esa parte comprende también toda la parte de la argumentación. Ahí nosotros podemos, como lo decíamos anteriormente, definir conceptos y muchas cosas más que nosotros podríamos implementar dentro de esta parte que se le conoce como la declaración. La ilustración, acá buscamos hacer más entendible nuestra argumentación, más digerible, pongo yo. Al oyente, la ilustración permite que nuestro auditorio capte de mejor manera lo que estamos exponiendo, ¿verdad? Este es pues un principio, por ejemplo, que nosotros tomamos del ministerio de Jesucristo. Seguramente usted ha leído las parábolas, ¿verdad? Para que la gente entendiera el mensaje que Jesús quería dar, ¿verdad? Quería dar. Entonces él contaba parábolas, ¿verdad? Para hacer más entendible ese mensaje, porque a Jesucristo, no sé si era problema de la gente, pero a muchos les costaba entender, ¿verdad? Porque la idea de Jesucristo no era desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando leemos aquellas historias en el Evangelio de Juan,
cuando Jesús le dice a un hombre que es necesario nacer de nuevo, aquel hombre lo piensa de manera literal, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? O sea, el hombre estaba perdido, ¿verdad? Porque Jesús lo estaba planteando de una manera espiritual. Entonces, Jesús en las parábolas, ¿verdad?, utiliza este principio de las ilustraciones para que la gente pueda entender el mensaje que él está indicando. Entonces, de ahí tomamos ese principio. Bueno, ahí lo mencionamos, ¿verdad? Esta parte. Y luego tenemos la aplicación. Es el traslado de lo antes expuesto a la vida de las personas, en este caso a la iglesia en particular. Es la exhortación que mueve, que impulsa y hace reaccionar al auditorio, ¿verdad? Eso es precisamente lo que hacemos en la aplicación. Buscamos hacer esa relación de lo que nosotros estamos diciendo para aplicarlo a la iglesia. Y eso es lo que le da la parte de la vivacidad a nuestra predicación. Regresando un poquito a la parte de la ilustración. Las ilustraciones van a mantener siempre despierta a la gente, van a mantener siempre interesada a las personas. Antes a nosotros nos decían que podíamos comenzar con una ilustración para captar la atención de la gente y comenzábamos a hablar y hablar en la parte del desarrollo, y en la parte del desarrollo difícilmente hacíamos una ilustración. Hacíamos una ilustración y una aplicación al final en la conclusión. Entonces la gente perdía el interés, ¿verdad? Lo escuchaba los primeros 5 minutos, 7 minutos y ya después los hermanos perdían la atención, ¿verdad? Porque siempre hay personas que se distraen fácilmente. Hay otras que, por muy aburrido que pueda ser la presentación de alguien, están ahí siempre atentos, ¿verdad? Pero algunos hermanos pierden la atención, pero cuando se utiliza, por ejemplo, esa parte de las ilustraciones, y como decíamos el día de ayer, hay que saber escoger esa parte de las ilustraciones, no hacer uso de las ilustraciones contando situaciones personales, ¿verdad? Puedo contar en una predicación una situación personal, pero si voy a utilizar 3 puntos del desarrollo y necesito 3 ilustraciones, voy a variar porque no puedo en el primer punto contar una experiencia personal como ilustración, en el segundo punto contar otra experiencia personal como ilustración y en el tercer punto contar otra experiencia personal como ilustración. ¿Por qué? Porque a algunos hermanos les va a parecer esto incómodo o se van a sentir incómodos, pues como mencionábamos el día de ayer, parece que están hablando más de ellos, ¿verdad? O el predicador está hablando más de él que de la palabra de Dios, que del mensaje bíblico. Entonces, en esa parte de la ilustración vamos a tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Para, pues, no caer, ¿verdad? En esa parte de las malas interpretaciones. Bien, ahí tenemos un bosquejo, ¿verdad? Aquí tenemos un bosquejo. ¿Cómo yo puedo estructurar, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo estructurar ese mensaje? Tengo ahí saludo, que obviamente yo sé que tengo que saludar, que dirigirme a la iglesia. Cuando yo vuelvo a ver mi bosquejo y digo condición y crecimiento de la iglesia en hechos, entonces yo ya sé lo que voy a decir. No necesito escribir. Recuerden que el bosquejo es un esqueleto, ¿verdad? Son ideas principales que nosotros anotamos y que cuando nosotros las vemos, entonces viene a nosotros todo lo que hemos estudiado, porque nos hemos preparado obviamente para compartir ese mensaje. Entonces yo saludo, digo buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Realmente para mí es un placer estar aquí frente a ustedes. Y luego yo sé que tengo que hablar, ¿verdad? En la parte de la declaración temática, presentar el tema. Entonces yo comienzo hablando de la condición y el crecimiento de la iglesia, sustentado en el análisis, en el estudio que yo he hecho del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y yo comienzo a plantear toda la temática. Y luego yo ya coloco la frase interrogativa, la pregunta. Entonces digo, ¿cómo podemos retomar
la senda de la iglesia del primer siglo y parecernos a ese modelo reflejado en la palabra de Dios? Estimados hermanos, número 1, apegándonos al patrón y a la enseñanza bíblica, ¿verdad? Estoy respondiendo a esa pregunta en el primer punto del desarrollo. Si ustedes ven, existe esa relación. ¿Cómo podemos retomar la senda de la iglesia del primer siglo y parecernos a ese modelo reflejado en la palabra de Dios? Entonces yo digo, número 1, apegándonos al patrón y a la enseñanza bíblica. En el segundo punto yo podría poner, número 2, apegándonos a la forma de evangelismo de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Número 3, apegándonos al estilo de enseñanza apostólica reflejada en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero en toda esa parte, en todas esas respuestas, yo sigo respondiendo, valga el juego de palabras, a la pregunta que yo establezco en la frase interrogativa, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el secreto, podríamos decir, ¿verdad? O la ventaja que nos da este modelo, ¿verdad? Porque nosotros lo que debemos hacer es preocuparnos por plantear, ¿verdad?, correctamente la pregunta y preocuparnos para que esa pregunta sea acertadamente contestada en la parte del desarrollo. Y eso es todo, hermanos, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 3 elementos de ese primer punto. Entonces yo digo, la palabra de Dios, o es la palabra de Dios la que nos permite un crecimiento espiritual saludable, ¿verdad? Y yo puedo seguir hablando, y luego, recuerde que hablamos de una ilustración. Yo aquí ilustro con un texto bíblico. Entonces, ese punto B es lo que decíamos allá, la ilustración. Y yo puedo decir, en la carta a los Colosenses, Pablo pide crecer en conocimiento de la palabra. Ahí solamente tengo la idea, ¿verdad? Yo más adelante les voy a presentar cómo sería que yo voy a argumentar toda esta parte, cómo yo lo desarrollo. Entonces, esto es para que veamos cómo nosotros estructuramos ese bosquejo. Este es un bosquejo que incluye la parte de la introducción y el primer punto del desarrollo. En este primer punto del desarrollo, si yo, por ejemplo, tuviera 2 puntos a desarrollar, yo pasaría por lo menos unos 10 minutos hablando sobre apegándonos al patrón y a la enseñanza bíblica, ¿verdad? No es que voy a leer solamente eso que tengo ahí, porque eso lo leo en menos de 60 segundos, ¿verdad? No es que solamente lo voy a leer, tengo que argumentar todo eso. Entonces, veamos un poco más. Frase de contacto. Aquí ya está como que si yo lo estuviera predicando, ¿verdad? Frase de contacto. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta linda mañana. Y yo puedo decir, Dios es bueno porque nos has permitido llegar hasta este lugar para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Esas frases, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizarlas en la frase de contacto para motivar a los hermanos, decirle a los hermanos que estamos felices y contentos de estar ahí. Entonces, acá arriba yo tengo condición y crecimiento de la iglesia en Hechos. Cuando yo leo eso, puedo comenzar diciendo, al estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos todo el proceso al que fue sometida la iglesia del Señor. Las condiciones no eran fáciles, pues muchos se oponían a la verdad y perseguían a la iglesia. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, podemos notar que la iglesia presentaba un crecimiento saludable. Muchas referencias en el texto mismo de Hechos de los Apóstoles nos hablan de cantidades específicas para denotar el crecimiento de la iglesia. A este crecimiento lo identificamos como numérico, pero también podemos notar otro tipo de crecimiento que definimos como el crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y yo puedo decir, esto, hermanos, representa crecimiento espiritual. Hermanos, desafortunadamente, esto no es así en la iglesia hoy en día, en la iglesia contemporánea. Desafortunadamente, la iglesia de Cristo no está creciendo.
Y esto es algo, hermanos, que debe preocuparnos. Entonces, en toda esta parte, hermanos, yo he estado en la declaración temática. Entro ya a la frase interrogativa. Ante esta situación, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo podemos retomar la senda de la iglesia del primer siglo y parecernos a ese modelo reflejado en la palabra de Dios? Y paso a la parte del desarrollo. Queridos hermanos, en primer lugar, apegándonos al patrón y a la enseñanza bíblica. Y vengo con lo que es la declaración, ¿verdad? La declaración incluye ese primer punto, que es la primera respuesta, y toda la parte de la argumentación. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos permite un crecimiento espiritual saludable. Dice el salmista que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Entonces tenemos nosotros, hermanos, como cristianos, la oportunidad de leer la palabra de Dios, pero no solamente leer por leerla, sino que tenemos la oportunidad de edificarnos en la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Ahí estoy argumentando. El apóstol Pablo sabía que el crecimiento, entro ya a la ilustración, que el crecimiento espiritual es importante. Por tal razón, pide en sus oraciones que los hermanos en Colosas crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos nosotros reflejado en Colosenses en el capítulo 1, versículo 10, que a su letra dice, y usted puede leer literalmente el texto bíblico. Aquí hay algo importante que quiero introducir, hacer un paréntesis e introducir. Cuando nosotros utilizamos textos bíblicos en la parte de la predicación, una de las recomendaciones que yo hago es no pedirle a la iglesia que leamos en la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos hermanos dicen, hermanos, quiero que me acompañen a leer en Colosenses en el capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Busquémoslo ahí en la Biblia. Me dan un amén cuando ya lo tengan. ¿Verdad? Yo creo que ustedes han escuchado esa parte de algunos hermanos. Y el predicador hace una pausa. Queda viendo ahí su Biblia y luego ve a los hermanos. Amén, hermanos. ¿Lo encontraron ya? En predicación no se hace eso. Eso lo podemos practicar en una clase bíblica, pedirle a los hermanos hacer eso, pero en predicación usted va de manera constante, ¿verdad? Va a hacer pausas únicamente porque usted quiere implementar un elemento retórico, es decir, para que los hermanos piensen, para que los hermanos mediten. Pero en la predicación, en el sermón, usted va directamente al texto. ¿Por qué? Porque se corren algunos riesgos. En primer lugar, porque la lectura le puede parecer sumamente interesante al hermano que fue a la Biblia a buscar y mejor se quedó leyendo el capítulo completo, ¿verdad? Y usted lo perdió como auditorio. Nunca más lo volvió a escuchar y se queda leyendo todo el texto bíblico, ¿verdad? Y la otra parte es que por ahí puede levantar la voz un hermano o una hermana y decir, hermano, todavía no lo tengo, ¿verdad? Porque no lo encuentro, principalmente aquellas cartas, ¿verdad? Que se esconden ahí en la Biblia, que son así demasiado pequeñas, ¿verdad? Que solamente tienen ahí un par de versículos o están contenidas en una hoja de la Biblia. Entonces, corremos ese riesgo, corremos ese peligro. Por eso es la recomendación de no invitar, ¿verdad?, a los hermanos, porque únicamente, recuerden, tenemos 30 minutos para predicar. Y si lo hacemos en 25, en 27 minutos, yo siempre digo, la gente lo va a agradecer y tenemos tiempo suficiente para compartir una gran verdad con los hermanos. Entonces, yo hago esa ilustración. El apóstol Pablo sabía que el crecimiento espiritual es importante. Por tal razón pide en sus oraciones que los hermanos en Colosas crezcan en el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, o de igual manera, hermanos, nosotros debemos con diligencia apegarnos al patrón y aplicarnos en el estudio de su palabra, de la palabra de Dios. Y de esta manera vamos a poder resistir en el día malo. Y de esta manera nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y de esta manera nosotros vamos a practicar la doctrina de la iglesia del primer siglo. Yo puedo decir muchas cosas ahí, ¿verdad? Eso va a depender de la creatividad
que nosotros tengamos de esa parte de poder fluir, ¿verdad?, en nuestros pensamientos a la hora que nosotros estamos predicando. Ok. Entonces, hermanos, ahí tenemos ese modelo. Ahí tenemos ese modelo. Aquí ese es el bosquejo. Y esto que acabo de presentar es como que si yo estuviera predicando. Naturalmente, esto yo no lo escribo en un bosquejo, ¿verdad? Todo eso que tengo yo no lo escribo. Lo que único que yo escribo en un bosquejo es esto, ¿verdad? Esto es todo esto que yo dije, ¿verdad? Todo eso que yo dije, ¿verdad? Pero el bosquejo es únicamente eso, las ideas principales. Entonces ahí tenemos ese modelo. ¿Qué es lo que va a hacer usted para el día de mañana? No sé, hágale una captura a eso, ¿verdad? Hágale una captura, ¿verdad? Tómele una fotografía. Y usted tiene un tema. Usted tiene un tema. Y usted escribe ese tema. Usted lo plasma ahí, ¿verdad? Como título de su predicación. Luego usted pone introducción y usted puede poner, número 1, saludo. Y usted sabe cómo se va a dirigir, ¿verdad? Ya eso es criterio personal. Número 2, usted lo que va a plantear es el tema, lo que se conoce como declaración temática, ¿verdad? Y usted habla, ¿verdad?, sobre ese tema. Y luego en el número 3, usted va a plantear una pregunta, ¿verdad?, lo que se conoce como frase interrogativa. Después, en la parte del desarrollo, usted en el primer punto, eso que vemos ahí en negritas, usted va a responder a la pregunta, es decir, va a ser la primera respuesta a esa pregunta o el primer punto del desarrollo. En el inciso A, usted lo que va a hacer es una declaración, ¿verdad?, de esa primera respuesta. En este caso sería de apegándonos al patrón y a la enseñanza bíblica. En el inciso B, lo que usted va a hacer es una ilustración. Yo lo ilustro aquí con un texto bíblico, pero usted puede ilustrarlo, ¿verdad?, con una situación personal. Mañana yo voy a presentarles nuevamente este modelo, pero con otro ejemplo, ¿verdad? Y en la parte de la ilustración, yo comento sobre una situación personal. Y luego, en el inciso C, lo que nosotros hacemos es la aplicación, ¿verdad? Ahí es donde nos incluimos todos, ¿verdad? Por eso, en la parte de la predicación, hermanos, es importante que nosotros siempre hablemos en plural. En plural. Es decir, usted como predicador se incluye. O cuando usted predica, cuando usted comparte un mensaje, y las hermanas también, ¿verdad? Cuando comparten un mensaje con las hermanas, con el grupo de damas en la iglesia, nos incluimos. Porque yo no puedo decir, ¿verdad?, en la parte de la aplicación, miren, hermanos, ustedes tienen que esforzarse por ser más espirituales. Ah, entonces estoy diciendo yo soy espiritual, yo soy la excepción, ¿verdad? Yo soy diferente a ustedes. No, ahí nos incluimos, ¿verdad? Ahí nos incluimos. Entonces siempre vamos a hablar en la tercera persona del plural en nuestras predicaciones. Ok, vamos entonces a utilizar el tiempo para preguntas y respuestas. Voy a dejar ahí, ¿verdad?, para que usted pueda pues recordar esa imagen. Entonces, no sé si hay algún comentario, pregunta, respuesta o si todo está claro. ¿Verdad? Si El se hermano entiende David este modelo. Bárcenas tiene, el hermano David Bárcenas tiene preguntas, la mano levantada. Bueno, gracias, hermano David. Hermano David, ¿le Sí, escucho? sí. Buenas noches, hermano Martín, y a todos. Muchas gracias por la exposición. Una Amén. pregunta que me surge es, usted sabe que en el auditorio hay personas, hay hermanos o hermanas que a usted le están siguiendo la predicación, pero comentándola y comentándola en voz alta, afirmando, afirmando o manifestando algún tipo de agregados bíblicos o comentarios personales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer?
¿Qué hacer? Usted sigue concentrado en su sermón, porque eso es un distractor, ¿verdad? Pues Sí. sigue concentrado en su sermón, o qué hacer con estos hermanos, porque siempre los hay. Bueno, ese es un asunto que nosotros también debemos enseñar en la iglesia, educar a la iglesia, el aspecto de la reverencia, ¿verdad? El aspecto de la reverencia y la parte de la reverencia. Miren, no sé si tengo, creo que sí incluí en una de las diapositivas los diferentes tipos de auditorios, porque mañana voy a hablar un poco más enfocado a la parte de la oratoria. Entonces, en un auditorio existen diferentes tipos de personas o diferentes tipos de auditorio, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de los kinestéticos. Son aquellas personas que constantemente se están moviendo. Aquellas personas que pueden subir los pies sobre la mesa, ¿verdad? Y estar escuchando, ¿verdad? Ya ustedes se pueden imaginar. O aquellas personas que en medio de la predicación les da ganas, y disculpen la expresión, les da ganas de ir a orinar, se levantan y se van a orinar, ¿verdad? O les da sed, se levantan y van a tomar agua. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque yo me preguntaba, ¿pero por qué hay personas así? Porque yo no puedo, yo puedo estar con muchos deseos de ir al baño y yo me aguanto, hermano, hasta que termina todo y después voy. O puedo tener sed y yo me aguanto y voy a tomar agua hasta después, ¿verdad? Entonces hay que entender esa parte también. Hay que entender esa parte, pero también es importante educar a los hermanos en el aspecto de la reverencia en el culto de adoración, que ese es el problema que tenemos. Entonces, yo no soy partidario de aquellos hermanos que en medio de la predicación le llaman la atención, ¿verdad? A los hermanos. Hay quienes de manera sutil detienen la predicación, se quedan callados, ¿verdad? Y hasta que la persona que está hablando percibe. Pero eso es un riesgo, porque también las personas puede que no perciban que usted se cayó a propósito, ¿verdad? Para que ellos hagan silencio. Entonces, es un tanto complicado eso. Yo creo que todo va a depender también de la educación, de la formación, y yo digo que es siempre necesario orientar a la iglesia en ese tipo de casos. Y si identificamos hermanos que son así, yo creo que podemos hacerlo, hablar con ellos personalmente y decirle, mire, hermano, no se siente bien, es como un aspecto de irreverencia que se esté hablando mientras otra persona está hablando. Bueno, podríamos mencionarlo así, ¿verdad? Como una falta de educación. Otra pregunta, hermano, ahí relacionado con esto. Sí. Cuando uno es incapacitado para ser facilitador de cualquiera de los temas, lo que hace uno es que uno denomina este tipo de instrucciones previas como un encuadre de lo que va a desarrollar. Entonces uno explica algunas condiciones en las cuales uno va a exponer para que la iglesia sepa, ¿verdad? En qué sentido. Inclusive habla de los tiempos y cómo va a estar estructurado su sermón, ¿verdad? Es como una antesala para, inclusive puede servir como una introducción. No sé si es recomendable o no. Yo creo que eso aplica más al modelo de la clase, ¿verdad? O de la enseñanza. Donde nosotros, pues, en base a una planificación que tenemos, claro, porque en la predicación también, ¿verdad? Aunque no es un elemento que vamos a abordar acá, hay dos facetas, lo que es la preparación y la otra parte que tiene que ver con la planeación. Pero eso es diferente, o la planificación, eso es diferente como cuando nosotros planificamos una clase, donde podemos señalarle o decirle a los alumnos, miren, los objetivos de la clase son esto, lo que esperamos al final de la clase es esto, las actividades que vamos a desarrollar en la clase son las siguientes, como usted dice, dar esas directrices, ¿verdad? Previamente. Entonces, pero ya en la predicación, en el sermón como tal, y considerar eso como una introducción, creo que no es recomendable, pues lo que nosotros buscamos en la parte de la introducción, en el discurso, es precisamente atrapar a la audiencia, la atención de la audiencia, ¿verdad? Interesar a la audiencia. Entonces, no crear como una especie de disciplina,
¿verdad? Al inicio, sino que crear esa expectativa en el auditorio, que la gente pueda decir, sí, realmente quiero escuchar este mensaje, me interesa este mensaje. Entonces, ese principio considero, hermano David, que aplica más para la enseñanza o la clase bíblica. El hermano Jairo Ramos tiene también una pregunta y luego el hermano Gerardo Lagos. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermano Amén. Martín, mi pregunta es en relación al uso de material didáctico en la predicación. ¿Qué tan conveniente es hacer uso de material didáctico, verdad? Aparte de ilustrar con nuestras palabras o con una historia, de poder ilustrar con un material ajeno a algo verbal nuestra lección. ¿Qué tan conveniente es? Ok. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jairo. Fantástico. A mí me parece bonito hacer esa parte, pero hay que tener también cuidado, ¿verdad? Porque hay que ser comedidos en este asunto. Creo que tengo también, ¿verdad? Para el día de mañana, hablar un poco de los exordios, que son las maneras en cómo nosotros podemos introducirnos. Y, por ejemplo, hay una parte donde se indica, o yo indico, que podemos, por ejemplo, mostrar un objeto. Por ejemplo, para ponerles posiblemente una situación que algunos predicadores han practicado, es llevar una toalla, llevar ahí una paila con agua, y bueno, ya nosotros sabemos que eso es para simbolizar eso del lavamiento de pies, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, pero ese tipo de recursos son muy buenos porque permiten al auditorio recordar ese mensaje, es decir, el mensaje se implanta. Si usted ve que alguien llega, por ejemplo, yo puedo llegar con una escoba, por ejemplo, en la mano a presentar mi sermón. Y claro, la gente va a decir, ¿y qué hace el hermano, verdad? Con una escoba en la mano. Para hablar de un recurso que nosotros podemos utilizar. Tenemos otro que es un poco más, que se usa más hoy en día, por ejemplo, las presentaciones en PowerPoint. Pero hay que tener también cuidado con el diseño de las presentaciones en PowerPoint, porque yo no podría, por ejemplo, en una predicación, llevar diapositivas cargadas así como las que yo les acabo de presentar. ¿Por qué? Porque la gente no se quedaría escuchándome, sino que se pondría a leer la diapositiva. Entonces, hay que saber, por eso les digo, hay que saber utilizar esos recursos, ¿verdad? Cualquier recurso pedagógico o material didáctico que nos pueda servir para hacer más efectiva nuestra enseñanza, hay que saberlo usar. Sí lo podemos usar, pero hay que saber hacerlo, ¿verdad? Hay personas que lo hacen muy bien. Entonces hay que ser comedidos también con este aspecto. Gracias, hermano Jairo. Hermano Gerardo. Sí, saludos hermanos, bendiciones. Mi pregunta es con respecto, bueno, solo es un comentario, porque con lo que dijo el hermano David, de que habían personas que se levantaban o estaban platicando o comentaban el mismo tema. Yo creo que desde el inicio, cuando uno escoge el tema que usted nos dijo, era un tema acerca de la problemática que había dentro de la iglesia. Entonces, voy a hablar por mí como público o como oyente o el que recibe el mensaje. Cuando tocan un problema, entonces uno se interesa porque quiere tratar de resolver las situaciones que hay dentro de la iglesia. Yo creo que eso lo mantiene motivado a uno, lo mantiene atento, ¿verdad? Con ganas de querer resolver esas situaciones que se presentan en la iglesia. Era con respecto a lo que decía el hermano David solamente. Gracias. Gracias. Tiene una pregunta. Buenas noches, hermano. Solo quería Amén. consultarle, tomando en cuenta de que los temas varían, ¿verdad? Y que los temas hay veces están enfocados a la membresía adulta de la iglesia. ¿Qué recomienda usted de que los jóvenes y muchas veces los niños están durante la predicación? Si es
¿recomendable o tendría que hacerse un programa para que durante la predicación, no solo por la distracción, sino porque hay temas que en realidad a los jóvenes no les llama la atención? Sí sería recomendable establecer una dinámica donde durante la predicación los jóvenes estén en su propia reunión y los niños también. Bien, creo que con el asunto de los niños, bueno, eso va a depender mucho de la forma como se organice en la iglesia local. Pero generalmente los niños pasan, ¿verdad?, en sus clases bíblicas desde el momento que llegan a la congregación, pero sí tenemos jóvenes participando del culto de adoración. Entonces, la predicación debe ser inclusiva. La predicación debe ser entendible y aplicable para todos, ¿verdad? Sí, posiblemente un niño no la vaya a captar, ¿verdad? Pero un adolescente, un joven, va a entender, ¿verdad? Va a captar ese mensaje. Y como es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios, no estamos abordando temáticas extrañas, por decirlo así. Esto es palabra de Dios, entonces aplica, ¿verdad? Para el jovencito, para esos muchachos que están ahí en el culto de adoración. Ahora, ya el sistema de clases o de enseñanzas, ya ese sí es diferente, ¿verdad? Ya ese es diferente, porque incluso el mensaje de la predicación puede ser escuchado por las visitas que llegan a la iglesia, es decir, aquellas personas que no han sido convertidas. Pero ya las clases, ¿verdad? Para las visitas, por ejemplo, se puede implementar una clase diferente, orientada o con un enfoque evangelístico. Los jóvenes pueden tener también su enseñanza aparte, pero esto ya va a depender mucho del plan operativo que pueda estructurar la iglesia local, que yo soy partidario que la iglesia debe estar organizada desde ese punto de vista. Creo que una de las primeras formas de organizarse debe ser en función de la enseñanza, de la educación de la iglesia. No nos preocupemos tanto por establecer ancianos y diáconos en la congregación, sino esa parte, ¿verdad? Crear un programa de educación en la iglesia donde los jóvenes puedan recibir sus clases, donde los niños puedan recibir sus clases, donde las visitas puedan recibir sus clases y aquellos que ya tenemos algún tiempo en la iglesia también podamos recibir nuestras clases. Pero la predicación debe ser inclusiva y aplicable para todos, sin excepción. Hermano Walder también tiene una consulta. Sí, muy buenas noches, hermano Martín, y a todos los hermanos y hermanas. Mi consulta, hermano, es sobre qué tan recomendable es hacer resúmenes al final de una predicación, como para recordar los puntos principales, por ejemplo. Es correcto, hermanos. Recuerde que ya esto forma parte de su planificación. Usted puede decir, bueno, la conclusión la quiero hacer mediante un resumen, ¿verdad? De los puntos que yo desarrollé. Claro, no es que los va a volver a predicar, ¿verdad? No es que los va a volver a repetir todos, sino que utiliza algunos segundos para recapitular, para recordar eso, o puede finalizar, ¿verdad? Con un texto bíblico, con una ilustración o con una frase célebre. Pero eso ya va a depender de la manera en cómo usted planifique su predicación. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos y hermanas, que estamos acá? Ah, ok, nuestro hermano Jairo Ramos tiene otra consulta. Hermano Jairo. Gracias por el tiempo. Venía a mi mente poder consultar, hermano Martín, qué relación hay con la homilética, este aspecto conocido como neuropredicación, o hasta dónde la neuropredicación tiene que ver algo con la homilética. Son cosas muy diferentes, hermano, ¿verdad? Son cosas muy diferentes, como explicábamos el día de ayer. La parte de la homilética, su enfoque principal es la estructuración de mensajes, ¿verdad? De predicaciones. Ya todos esos elementos que tienen que ver, ¿verdad? Con la orientación
incluso con el estilo mismo de la predicación, ya eso es muy, pero muy individual, muy personal. Entonces, creo que no hay ninguna relación, ¿verdad?, entre esos dos conceptos, esas dos ideas. Pues la homilética lo que busca o lo que enfatiza es básicamente la estructura, aunque nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos, lo que sí nos preocupamos, porque tenemos, por ejemplo, una clase de oratoria, es ver cómo nosotros podemos predicar, la manera en cómo podemos predicar, cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos utilizar elementos de la retórica, por ejemplo, para llegar a la parte emotiva de las personas y provocar transformaciones, provocar cambios. Pero eso lo va a definir también el estilo de predicación de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros puede tener un estilo. Por ejemplo, yo conozco predicadores que en su estilo tienen la facilidad, por ejemplo, para hacer reír a las personas. Solo pasan al frente y lo hacen reír a usted. Hay otros que no tenemos esa facilidad, ¿verdad? Pasamos al frente y nadie se ríe. Es bastante complejo. Entonces, pero sí podemos trabajar un poco más en el estilo. Hay otras personas que son sensibles, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, a la hermana Ruth y el hermano David y otros hermanos que posiblemente conozcan al hermano Calvin Henry, pero el hermano Calvin Henry se para enfrente, dice algunas palabras y se pone a llorar, ¿verdad? Es bastante sensible. Entonces, pero eso lo define la personalidad y también el estilo, ¿verdad?, de las personas. Una pregunta, consulta, hermanos, hermanas, aquí en este seminario. Parece que no, hermano. Muchas gracias. No, Buenas bueno, noches, hermanos. Bueno, gracias, hermano Martín, por la evacuación de cada una de las consultas. Otra consulta, hermano David Barsen. Una consulta más. En la ilustración, ¿uno puede llevar artículos al púlpito? ¿Artículos de periódicos? No. Me refiero a artículos, cualquier tipo de artículo o de enseres para ilustrar algo, por decir algo, un vaso, una fruta, algo así. Claro, sí se puede, hermano. Sí se puede. Sí. Siempre original, una manzana. Sí, pero hay que saber manejarlos también, ¿verdad? Porque si usted lo va a dejar ahí, es algo que va a servir como un distractor visual para los hermanos. Entonces, hay que saberlos usar, ¿verdad? Hay que saberlos usar porque al final los hermanos se pueden quedar viendo. Es como las presentaciones de PowerPoint. Yo no sé si han visto ustedes algunas presentaciones que hacen algunos hermanos que les ponen ahí algunas estrellitas, ¿verdad? O letras así con flash y todo ese tipo de cosas. Y claro, no todos somos expertos en tecnología, ¿verdad? Y alguien se queda viendo eso y dice, ¿cómo harán eso? ¿Verdad? Y se pierde del mensaje y se interesa más en cómo se mueven las letras o en las lucecitas que aparecen en la presentación, ¿verdad? Entonces, hay que saber usar eso. Bueno, nuevamente, muchas gracias, hermano Martín, por el despeje de consultas. Muchas gracias por esta clase. Ha sido de mucho gozo para cada uno de nosotros y sé que de repente hoy en esta noche hemos adquirido un conocimiento diferente acerca de cómo preparar ese mensaje. Agradecidos estamos por su presencia para cada uno de ustedes. Quiero yo personalmente agradecerle a Fernanda Sandoval, que está con nosotros, ella está desde Argentina, y quiero rogarles a cada uno de ustedes, si ustedes son hondureños o son de otra nación, pues que se den a conocer. Sabemos que nuestra hermana Fernanda Sandoval ahorita son aproximadamente las 18, bueno, son las 11, ahorita 11:19 aproximadamente, ahorita en Argentina, y bueno, creo que hiciéramos, y esto es algo particular que quisiera saber de dónde nos están visitando ustedes, el hermano Jairo Ramos, que ha participado, la hermana Ivonne Hurtado, el hermano Gerardo, el hermano Luis Martínez, que nos está acá. También tengo aquí a Marta Barra. Y bueno, son los que creo que están fuera de nuestra nación. Alicia Geraldina, también Astrid Cruz. Y bueno, para que así nos estar pues conociéndolos, pues, de dónde nos están ustedes visitando en esta noche. Bueno, hola. Muy buenas noches. Okay, nuestra hermana Marta.
Bueno, yo solo agradecerles por el tiempo, o sea, ha sido muy provechoso para mí. Y bueno, yo me estoy contactando de Bolivia. Ajá, Y bienvenida a sí, Bolivia. sí, bueno, es por las clases del hermano James. Bueno, yo le digo James, pero no le dicen James. Entonces, él es mi profesor de hebreo, o sea, estamos llevando unas clases que él nos está dando. Y bueno, es una bendición, ¿no? O sea, aprender la palabra y eso. Y justo tenía yo una pregunta que daba un poco de vergüenza decirle al hermano, ¿Por qué, hermana? No pero tenga. sí, bueno, es que muchas veces se encuentran palabras que, por ejemplo, yo hice un estudio de crítica textual y resulta que uno encuentra cosas que han sido añadidas, cosas que han sido quitadas de la Biblia. Y yo decía, ¿cómo se les presenta esto a los hermanos? O sea, es bien difícil, hermano. O sea, decirle a alguien, por ejemplo, con una parte del Evangelio de Marcos ha sido añadido. Entonces, eso es difícil porque hay muchos hermanos que han estado mucho tiempo en la iglesia y que han, o sea, es como quien dice, uno le dice, mira hermano, esta parte ha sido añadida. Y eso se me hace a mí difícil, ¿no? Presentarlo. Y casi como que mayormente me callo, ¿no? O sea, veo el convencimiento de los hermanos y simplemente ya lo veo y lo dejo, o sea, lo dejo pasar y eso decía, no sé si le pregunto esto, pero a ver, pues si el hermano Murillo me puede responder, o sea, cómo presentar esto, ¿no? Y bueno, muchas gracias por este tiempo y solo eso. Muchas gracias, hermana Marta, muchas gracias y un saludo fraterno y grandísimo hasta Bolivia. Hermano Martín, si todavía está ahí, ¿puede responder esa pregunta? Ok, hermanos, no capté muy bien Bueno, la pregunta porque me la moví. pregunta de nuestra hermana Marta dice que de repente, como hay agregados dentro de la Biblia que no están entre los manuscritos más antiguos y de repente los más modernos sí se encuentran, entonces si de repente se está predicando acerca de eso, ¿cómo poder presentárselo a los hermanos sin hacer que los hermanos se sientan mal por la aceptación de ese agregado que tienen, para de esa forma no hacerlos tambalear en lo que ellos creen o en lo que han creído hasta ese momento? Bien, bueno, esta parte es realmente interesante porque yo digo que se debe enseñar este tipo de cosas más en una clase bíblica, pero yo soy de la idea que algunas cosas uno debe someterlas a valoración. Es decir, si esto que yo pueda enseñar no va a edificar o no trae ningún beneficio, ¿verdad?, espiritual a los hermanos, entonces podría yo optar por no enseñarlo. Pero si es simplemente alguna información que yo quiero compartir, entonces puedo hacerlo, pero debo preocuparme por decirle a los hermanos que eso no interfiere en nuestra salvación. Es decir, eso no nos va a condenar ni nos va a salvar, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de aclaración. Entonces, pienso que no son cosas. Ahora, hay temas que son controversiales, ¿verdad? Hay temas que son controversiales y de igual manera uno debe tener cuidado. Por ejemplo, algunos han enseñado porque escucharon a alguien o porque aprendieron o porque es así, con el tema, por ejemplo, de la ofrenda. Y algunos dicen, bueno, la ofrenda es un mandamiento que surge a raíz de una necesidad, ¿verdad? Y algunos dicen, la ofrenda no es un mandamiento, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos como un mandamiento. Entonces, si le enseñamos a alguien o decimos en la iglesia, llegamos y yo llego a la iglesia, mira hermano, quiero decirles que la ofrenda no es un mandamiento, ¿verdad? Así que no estamos nosotros obligados a
a cumplir ese mandamiento, pues la ofrenda surge porque se presentó una necesidad en la iglesia en Jerusalén y Pablo tuvo a bien recolectar una ofrenda, ¿verdad? Para mandárselos a los hermanos que tenían necesidad, pero la recolecta de la ofrenda por parte del apóstol Pablo surge por una necesidad que se presenta en la iglesia. Entonces, alguien podría enseñarlo así y eso puede causar, ¿verdad? Puede causar cierta controversia, cierto problema en los hermanos, ¿verdad? Pero, como les digo, hay que valorar si mi enseñanza, lo que yo voy a decir, va a traer algún beneficio o si aquello va a afectar a los hermanos y los hermanos van a terminar yéndose de la iglesia o va a servir como una piedra de tropiezo. Entonces, mejor no enseñarlo y obtener esa información como conocimiento personal, ¿verdad? No necesariamente estamos en la obligación de predicar, ¿verdad? Sobre esas cosas. Ok, muchas gracias, hermano Martín. Espero, hermana Marta, que haya más o menos aclarado el panorama en esa pregunta. Hermana Ivonne. Muchas gracias. Okay. Estamos para servirle, hermana Marta, para servirle, ya sabe, le esperamos el día de mañana. Hermana Ivonne, usted quería hablar cuando se presentó la hermana Marta. ¿De dónde nos está visitando usted? Sí, buenas noches. Estoy hablando desde Lima, Perú. Bienvenida también, bienvenida. Gracias. Bueno, primeramente agradezco la invitación a James, ¿no? Que me participó. Y también aprovecho para decirle al hermano Martín que esta clase, estos 2 días, he escuchado la clase y de verdad que muy interesante, pero sobre todo muy práctico, o sea, es muy fácil para entenderlo y para poder hacerlo. Yo había preparado la prédica como él había dicho, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, yo la preparo de acuerdo a lo que sé más o menos el orden, pero ahora con lo que ya he visto, ¿no? Obviamente ahora tengo que ordenarlo un poquito, pero normalmente cuando yo he hecho prédicas, hay veces en domingos, ¿no? En prédica normal del día, de servicio normal, pero también me ha tocado hacerlo en enseñanza. Y cuando me ha tocado en enseñanza, a veces me ha pasado que veo algún hermanito que se me duerme, entonces yo es como que me sonrío y digo, a ver, dígale al que está a su costado, ¿estás atento? Entonces rompo un poco, ¿no? La dinámica de lo que están ahí un poco aburridos o rígidos y entonces otra vez como que retoman el interés, ¿no? Algo así. Y cuando me ha tocado dar la prédica en un servicio de domingo, ahí uso mi voz. Cuando veo que están un poco apagados, entonces levanto mi voz. Yo no sé, o sea, es lo que me nace, no sé si está dentro de lo que se debe hacer o no. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Simón, desde Lima. Hermano Martín, perdón. Sí, es válido hacer esa parte porque, como decíamos también el día de ayer, uno debe estar atento al comportamiento, a la reacción de los hermanos en la iglesia. Y claro, ahí uno puede implementar algunos de esos recursos, ¿verdad? Para reactivar la atención, ¿verdad? En los hermanos. Pero uno siempre en el mensaje debe procurar que los hermanos siempre estén atentos, ¿verdad? Y nuestro mensaje, por eso lo vamos a preparar de esa manera, para que los hermanos se interesen, ¿verdad? Y no se vayan a dormir, como decía la hermana. Perfecto, muchas gracias, hermano Martín. Hermana Astrid, sé que nuestra hermana Astrid es de la mera Colombia. Muchas gracias, hermana Astrid, por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos dice usted, hermana Astrid? Hola, buenas noches. Sí, de Colombia, Astrid Cruz, mucho gusto a todos. Estoy invitada por James, que es pues nuestro profe de, ya como lo dijo ahorita también Marta, profe de hebreo bíblico. Y bueno, muy contentos de poder estar ahorita también escuchando a
al hermano Martín Murillo las clases que ha dado el día de ayer y hoy. Me ha parecido muy interesante. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad también de poder conocerlos. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. De Bogotá, Astrid. Amén, hermana. Sí, sí, yo soy de Bogotá, pero vivo en Neiva. Por cuestión de ministerio, nosotros vinimos a vivir con mi esposo a Neiva y tenemos aquí una congregación. Predicamos aquí la palabra del Señor. Perfecto, perfecto. Sí, Hermano Martín. Gracias. Gracias, hermana Astrid. Bendiciones, saludos. Gracias. Mucho gusto. Okay. También queremos conocer a nuestro hermano Luis Martínez. Luis Martínez de México, ¿verdad, Luis? Ya fue. Nuestro hermano Jairo. ¿De dónde nos está visitando, hermano Jairo? Por lo que el acento que estoy escuchando me pareciese que fuese de Nicaragua, pero no estoy seguro. Jairo. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte saludo desde Guatemala. Más que mexicano. Guatemala. Bienvenido, Jairo. Bienvenido. Pero es un placer estar con ustedes, mis hermanos. Pues yo vi una publicación en Facebook y así que copié la información, aparté mi tiempo y dije, bueno, es una buena oportunidad para aprender y pues ha sido de bendición poder estar con ustedes. Agradezco también todo el esfuerzo de nuestro hermano Martín y pues nuestras oraciones son para que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Jairo. Y también tenemos a nuestro hermano Gerardo. Gerardo, ¿de dónde nos visita, hermano Gerardo? Muy buenas noches, de Tegucigalpa. Junto con mi esposa participamos. Muy bien, bienvenidos. En la colonia Buenavista. Bienvenidos. Estamos cerca de aquí, yo estoy aquí en la otra Comayagüela, aquí en la colonia Venezuela. Entonces tenemos a unos 6 kilómetros allá de Buenavista, así que bienvenidos por acá. Bueno, también tenemos a quién más. Gracias. Siempre estamos para servirle. ¿A quién más? Gerardo ya está, Jairo también, Marta también, Marjorie, ya sabemos quién es Marjorie, Rosemary, ya sabemos quién es Rosemary, y un Hurtado. Bueno, ya estamos. Otra vez, hermano Luis. Él escribió en el chat, hermano Eddie. Sí, es de México. Bueno, queríamos escucharle la voz, pero bien. Bueno, entonces, ya saben, todos los demás aquí somos hondureños y gracias, hermanos, por estar acá. Muchas gracias, hermanos Luis. Bueno, que te estaremos orando por tu gripe. Así que no te preocupes, te esperamos mañana a las 5. Mañana, hermanos, les estamos esperando nosotros a las 5 de la tarde, hora de Honduras. Así que van a ser bienvenidos todos ustedes aquí a este lugar para que juntos pues le demos fin a este seminario, este gran seminario que nuestro hermano Martín ha preparado para con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. Estaré enviándoles a través de mensajes el link para que ustedes se conecten a través de YouTube, el canal que tenemos nosotros en iglesia, para que ustedes puedan ver en diferido los mensajes que en este momento se les ha brindado. De esa manera ustedes, cualquier cosa que ustedes no hayan captado, entonces cuando ustedes estén repitiendo al tratar de ver el video o al ver el video, entonces ustedes puedan captar más. Así que ahí está la dirección, eso es la clase anterior. El día de mañana estará pues el link para este video que acaban de ver ustedes esta clase que acaban de recibir ustedes y por supuesto, el día siguiente vamos a tener el próximo link para la clase finalizada. Entonces, hermanos, bienvenidos nuevamente, bienvenidos. Hoy un día en cual estamos muy felices, hemos aprendido mucho y nos hemos conocido y eso es bueno. Esperemos pues que ustedes que están aprendiendo griego bíblico también entonces puedan transmitirlos a los demás esas buenas enseñanzas que aprendemos para servir a los demás y poder hacer de este mundo un poquito mejor. ¿Creen ustedes eso? Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Si no hay otro anuncio más, pues nos despedimos nosotros en oración, rogándole al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe. Nos despedimos en oración entonces. Amén. Bueno,
Bendito Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de alabarte, de glorificar tu santo nombre. Gracias, porque has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, de diferentes lugares aquí en América, de que nosotros nos reunamos y que podamos pues captar, aprender y poner en nuestra mente y bajar a nuestro corazón cada una de las explicaciones que Martín nos ha dado a cada uno de nosotros, de tal forma pues de que nosotros podemos mejorar nuestro discurso, de tal forma que nosotros podamos mejorar nuestra oratoria y podamos ser más eficientes y eficaces para poder llegar a la mente y los corazones a través del Espíritu Santo, a aquellas personas que tanto lo necesitan. Gracias nosotros te damos por esta oportunidad que tú nos has dado y gracias te damos, porque sé que si hoy tú nos llamas, pues tenemos la fe y la certeza de que estaremos contigo. Agradecidos estamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, Amén. hermanos y hermanas. Amén.